Miércoles, como decía, está acá con nosotros con un momento de historia, el mediodía con la RA, que le damos la bienvenida ya al Gaucho. Buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para la gente que hace la radio y para todos los oyentes. Mira, hoy vamos a hablar de Martínez de Hoz. Oh, ¡qué personaje, Gaucho! Porque en el debate presidencial hubo una referencia muy interesante. En un momento Massa le dijo a Milei: yo esperaba que defiendas las ideas económicas del 2015 al 2019, o sea, refiriéndose al gobierno de Macri, pero me encontré con que estás defendiendo las ideas económicas de Martínez de Hoz. Entonces, bueno, a partir de ahí quiero divulgar un poco qué hizo Martínez de Hoz como ministro de Economía de la dictadura genocida de 1976 a 83. Exacto. Pero y que después, además el Gaucho no es solo José Martínez de Hoz. ¿Qué historia tiene la familia, los Martínez de Hoz? No, seguro. Son 7 generaciones que se han acumulado campos que eran estatales y se los quedaron, y grandes negocios vinculados a centros de poder internacional. Claro. Y Sí. Después, sobre el final o ahora, cuando vos dispongas, quiero comentar algo sobre la ley electoral, porque hay un tema con las boletas que puede aparecer este domingo, y bueno, algo de experiencia. Comentarlo ahora, porque tiene mucha importancia en estos días, porque se está presente en el debate, sí, en la discusión hacia el balotaje, todo esto. Mira, el peligro de que armen una maniobra golpista o semigolpista sobre la base de denunciar un falso fraude y de que no hay boletas, ya está encaminado. Después no sé si les va a salir o no, ese es otro tema. Empezaron imprimiendo menos boletas. Vos sabés que según el sistema electoral, el Estado Nacional le da a los partidos y a las alianzas la plata para que impriman las boletas, y la responsabilidad de imprimirlas y llevarlas a cada centro es de los partidos políticos. Así es. Por empezar, imprimieron menos boletas. Ahí hay un negocito, se quedaron con un poco de plata. Que el Estado le daba 258 millones, según entiendo, a cada Claro, entonces aprovecharon algunos vivos y se quedaron con algunos mangos e imprimieron menos. Segundo, esta mañana aparecieron, por lo menos en Hurlingham, contenedores con boletas, y hubo una denuncia de que se robaron boletas, que hubo un robo de boletas en los locales. Con lo cual, blanquean, si le preguntan por qué no imprimieron tantas boletas, sí, las imprimí, pero hubo un robo. Claro. Tercer lugar, que eso es lo importante, hacia el mediodía, no sé si les va a salir, pero en muchas mesas pueden faltar boletas y va a haber votantes que a los gritos van a decir que esto es un fraude, que no se puede seguir votando así, y que hay que suspender los comicios. Entonces yo quiero aclarar a los compañeros que sean fiscales, a los compañeros que sean autoridades de mesa, primero, que la responsabilidad de llevar la boleta es del partido político, no es del Estado, sino de los partidos políticos, que para eso las mandan a imprimir y las tienen que llevar. Segundo, que aún no habiendo boletas, el comicio no se suspende. O sea, se sigue votando, porque si no sería muy fácil anular una elección. Vos no llevas las boletas, después de si no están todas las boletas, se suspende. Tercero,
el tema de si alguno sale gritando faltan boletas de Milei, ese es, aunque después se la repongan, la consigan de otra mesa o de la autoridad que está en la escuela, ese es un voto cantado que está prohibido, o sea, hay que permitirle que lo haga, pero hay que ponerlo en un doble sobre y poner voto observado. No sé si me alcance a explicar. No, queda claro, porque está diciendo un candidato y alguien que sale del cuarto oscuro. Bueno, esto quería aclarar porque el tema de que armen, porque simultáneamente te imaginas que todos los canales de televisión y las radios, pues por lo menos los que son, que están preparados y ensobrados, van a entrar a decir que hay fraude, que no hay boletas, que hay fraude, que no hay boletas. Es una posible maniobra que ya se ha experimentado y se ha hecho. Si recordamos a nivel internacional lo de Bolsonaro y el propio Trump, ¿te acordás? Que objetó incluso llegó más lejos. Trump ocupó el Capitolio con la fuerza. Bueno, pues no sé si no están preparando algo parecido para después del mediodía. En caso de una derrota. Sí. Bueno, vamos. Quería alertar eso por alguna es importante experiencia. porque está y hay que tratar de estar alerta, vigilante para evitar todo eso. Hay que aclarar lo que vos decís, que es responsabilidad de cada uno de los partidos. En todo caso, el jefe de mesa le dirá si hay fiscal o fiscales generales de los partidos consigan las boletas, ¿no? Claro, pero el comicio no se suspende por falta de boletas. No, para que las repongan, ¿no? Después sigue. Bueno, vamos a Martínez. Vamos a la Digo Joey, como le decían. Joey, mira, sí. Joey fue ministro de 1976 hasta 1981. Ajá. Fue el único ministro que duró todos los años de la presidencia de Videla, de la presidencia de facto, junto con Arguindegui, el general Albano Arguindegui, que fue ministro del Interior. Exactamente. Se formó en Cambridge University, o sea, está formado por los ingleses. Cuando toma el gobierno, la deuda externa que dejó el gobierno de Isabel era de 3.000 millones de dólares y armaban un escándalo que estaba el país endeudado, que era impagable. Lo dejó después de 5 años en 27.000 millones de dólares de deuda. Y la dictadura militar, cuando se fue y le entregó el poder a Alfonsín, dejó el país en 45.000 millones de dólares de deuda. Ahí tenemos un primer problema de una de las cosas que vino a hacer la dictadura. Él era un directivo y uno de los accionistas importantes de Acindar. El presidente del directorio formal de Acindar era el general. Los dueños eran los Acevedos, junto con un sector de Martínez de Oz, y el presidente del directorio en forma formal era el general Alcides López Ofrán. López Ofrán, sí. Y ahí se formó el plan, se estudió, se armó el plan económico que después instrumentó Martínez de Oz. Estaba todo preparado, el plan, el candidato, los cargos, después lo vamos a ver. Tenía una relación muy poderosa con Rockefeller y con el Chase Manhattan Bank of America. Ya había sido ministro de otra dictadura militar en 1956, ministro de Economía en Salta. A los pocos días de asumir, el Fondo Monetario Internacional le dio un crédito de 120 millones de dólares, que en aquel entonces lo sacaba del apuro, y crearon la Ley de Entidades Financieras que
todavía de una manera o de otra en todos estos años de democracia no pudimos cambiarla, todavía está vigente. La ley de entidades financieras es nefasta porque el Estado garantiza los depósitos en los bancos privados, garantiza la libertad de los bancos privados para dar los intereses que quieran y al mismo tiempo después si quiebran el Estado se hace cargo de los quebrantos. De los quebrantos del banco privado. Exactamente. Los créditos estuvieron dirigidos y sobrevalorados, grupos amigos del poder como los Blaquier en Jujuy, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y Amalita Fortabat, que eran grandes socios y amigos de Martínez de Oz, se beneficiaron con créditos fastuosos, y los privados pasaban a ser deuda pública, lo que los privados tenían, las empresas privadas tenían con el extranjero. Ese es el gran trabajo que hizo Cavallo en esos años y es otro de los economistas admirados por Milei. O sea, la deuda privada de las empresas privadas, el Estado se hizo cargo y la pagamos todos. O sea, se estatizó no les cabe otra mejor definición que la que se hizo de falsos liberales que le hacían al mitrismo. Esto también, son muy liberales, pero las deudas privadas de las empresas privadas con el exterior se estatizaron. Olmos hizo esta denuncia y quedó demostrado del mismo modo que en la privatización de la empresa Ítalo-Argentino de Electricidad, que estaba quebrada, Martínez de Oz trabajó para que el Estado Nacional la expropiara y se hiciera cargo de las deudas. Esto también motivó una denuncia del fiscal Molinas, que después la justicia, mirando para otro lado, dejó de prescribir. El discurso inaugural de Martínez de Oz es del 2 de abril del 76. La dictadura asumió el 24 de marzo del 76, o sea, 6 días antes. En esos 6 días, ya antes de asumir, se dictaron 7 leyes con influencia económica que Martínez de Oz traía preparado y se designaron 70 funcionarios en el Ministerio de Economía. Lo que se da una idea de que tenían totalmente planificado el golpe y qué iban a hacer con la economía. ¿En qué consistía? En que los aspectos financieros eran superiores a los aspectos productivos. Destruir la industria nacional con la libre importación, ir al juego de que los capitales extranjeros puedan venir, pasar a pesos, invertir en pesos y luego cuando necesitaban volver al dólar. Todo eso estaba garantizado por una famosa tablita de Martínez de Oz que les decía cuánto va a valer el dólar en el futuro. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, las empresas importadoras de cereales traían la plata de la cosecha, suponete, en mayo, pasaban a pesos, lo invertían en el propio Banco Nación en plazo fijo. De mayo a diciembre, cuando la tenían que pagar, se duplicaba esa plata. Ahí volvían al dólar, pagaban la cosecha y se robaban la mitad de la cosecha
con los beneficios. La diferencia cambiaria entre una fecha y otra. Exactamente. Así fueron desplumando el país y para solventarlo, ¿qué pasaba? Pedían plata prestada al exterior. Claro. Exactamente eso es lo que lleva una deuda originaria de 3.000 millones de dólares a una deuda de 45.000 cuando termina la dictadura militar. A la desaparición de empresas que producían para el mercado interno, que no podían competir con la importación libre, a la destrucción de puestos de trabajo y a la acumulación de tierras, no solo en manos de terratenientes que cada vez tenían más, sino de sectores muy grandes de tierras fiscales, el Chaco es un gran ejemplo de eso, que pasaron a manos privadas esos años con famosas campañas como el impenetrable, poblar el impenetrable, estaba poblado desde hace 500 años, y privatizaron esas tierras con un gobernador en el Chaco como fue Serrano. Bueno, qué personaje. Estos son los que admira Javier Milei y las ideas y las políticas que impulsaría en caso de ser gobierno. Te digo que en algún día vamos a hablar no solo de Martínez de Olmos ampliamente, sino de su familia, porque han sido parte de la rosca de las clases dominantes en muchas décadas en la Argentina. Vos hablás de un Martínez de Hoz pegado y representante en los círculos financieros, pero también han sido terratenientes, latifundistas, fundadores de la Sociedad Rural Argentina, de esa rosca entre terratenientes, latifundistas y burguesía intermediaria, ¿no? Exactamente, son los terratenientes que después de Caseros y de Pavón, sobre todo, hegemonizan el país, se acoplan la economía, se acoplan a los intereses de los imperios y manejan y tiran manteca al techo en forma descarada, como vimos en el último programa. Bueno. Esto nuevo sí. Tiene una cambio donde han mutado a también oligarquía financiera. Ahí va. Bueno, Gaucho, volveremos a hablar después del domingo, el próximo miércoles. Esperemos que sean buena noticia, que en tus columnas podamos celebrar y que podamos coronar con Sergio Massa, Unión por la Patria, como nuevo presidente de la Argentina, ¿no? Esperemos tener esa noticia. Yo también espero eso, y hemos tratado de contribuir, de desenmascarar la corriente ideológica de estos falsos liberales con la modestia que tiene nuestro programa, pero bueno, es lo que podemos hacer. Es un aporte. Te mando un abrazo, Gaucho, que buen fin de semana, y estamos hablando la próxima semana, esperemos con esta excelente noticia que estamos comentando, que se nos dé por el bien de la Argentina y del pueblo argentino. Bueno, un abrazo. Un abrazo para vos y para todos los oyentes.